Buenas noches, doctora Oscari. Nosotros somos estudiantes del primer semestre de la carrera de Derecho, modalidad online. Bien, vamos a dar una exposición acerca de la crisis política y constitución, referente a la asignatura de lógica y dialéctica jurídica. El equipo está conformado por Díaz Borja Stanley, Duarte Acosta Richard, Franco Salazar Villic y Vargas Jacome Verónica. Crisis política y constitución es el tema que tenemos hoy. ¿Qué es una crisis política y cómo se le puede dar salida a una crisis política desde el punto de vista constitucional? Es lo que vamos a analizar. El objetivo, determinar las causas que originan una crisis política dentro de una nación, poniendo énfasis en la situación vivida en la República Bolivariana de Venezuela, en la República de Colombia y en la República de Chile, que han sido unas crisis que se han dado en los últimos años. ¿Qué es una crisis política? Una crisis política es una situación adversa que sucede de forma repentina y que pone en una situación negativa al gobierno y a las instituciones que se ven afectadas. Una crisis política se caracteriza fundamentalmente por su impredecibilidad, es decir, surgen de forma inesperada, además necesitan una respuesta planteada y contundente. Ello con el fin de minimizar los efectos adversos que se pueden producir a los responsables de las instituciones. Creo que todos aquí, nosotros como estudiantes, hemos vivido crisis políticas que se han dado en nuestros países y hemos visto cómo se han dado crisis políticas dentro de otras naciones. Estas crisis políticas generan un grado de conmoción social, de manifestaciones, que en muchos de los casos terminan con el derrocamiento de los gobiernos, entre otros, si no se toman las medidas adecuadas. También una crisis política puede derivar en efectos muy negativos, como son el caso de la migración, el caso del aumento de la pobreza. Muchas veces esto se da por las malas políticas que implementan los gobiernos. Tenemos distintos tipos de crisis políticas. Tenemos las crisis económicas. Estas se dan cuando el gobierno de turno o los gobernantes afectan principalmente a lo que son las clases sociales más bajas. Se ven afectadas en cuanto a la parte económica y es ahí donde se producen tipos de manifestaciones de estas clases populares, que son la mayoría, porque no están de acuerdo con estos reajustes económicos que se da al pueblo. Tenemos también una crisis política, puede ser derivada de una situación sanitaria, es lo que estamos viviendo actualmente, se vivió actualmente en el mundo. Si todos los países tuvieron crisis por esto de la aparición del virus del COVID. Hubieron crisis económicas, se fue abajo la economía, colapsaron los sistemas de salud, entre otras situaciones, casos de corrupción y distintas problemáticas que salieron a relucir. Tenemos una crisis política de imagen. Estas se dan cuando el gobierno no goza de una aceptabilidad, sea esta interna o externa, es decir, cuando un gobierno no es aceptado por los demás países, lo que genera lo que se conoce como el riesgo país, que no haya inversión extranjera, que los otros países, las potencias, no confíen en estos gobiernos.
También una crisis política se puede dar en base a factores naturales. Puede ser derivada de alguna catástrofe natural que genera que los gobiernos tomen ajusten medidas para poder hacer frente a estas situaciones. Y las crisis internacionales que se dan cuando es entre dos países, no tienen buenas relaciones, lo que se conoce también, se puede decir como guerras. Guerras entre diversas naciones son crisis internacionales, o también casos como la migración, que a pesar de ser una crisis que se origina en un país, afecta a los países vecinos, los cuales tienen que reajustar sus medidas, sus políticas, para poder hacer frente a esto también. Yo les voy a hablar un poco acerca de la crisis política que se ha vivido en los últimos años en Venezuela. En Venezuela, como todos sabemos, vive una crisis política, económica, una crisis democrática, en donde un gobierno, ¿cómo inició esta crisis política y por qué la Constitución tiene que ver con esta crisis política? Porque fueron múltiples las reformas que se hicieron a la Constitución de este país, las cuales a largo plazo derivaron en diversas crisis, entre ellas económicas, crisis humanitarias, crisis democrática. Una de las principales que no debe, no creo desde mi punto de vista personal que tiene que estar dentro de una constitución, es la reelección indefinida, porque hace que los gobernantes quieran perpetuarse en el poder, y eso no es conveniente. Esto de la crisis política, ¿cómo se originó esta crisis en Venezuela? Se la denominó como la Revolución Bonita o la Revolución Rojita. Tiene aspectos positivos y negativos. Vamos a comenzar con los aspectos positivos. La inclusión de una población olvidada por los gobiernos de turno. Esto es una de las características propias del socialismo, donde ponen énfasis en hacer obras o tomar en cuenta a las clases olvidadas, las clases más bajas, las clases populistas, como todos lo sabemos. En nuestros países, en América Latina, la mayoría de la población de escasos recursos. Entonces, ¿qué hace en estos gobiernos? Hacen que gocen de una alta credibilidad o un alto apoyo por parte de estas clases. Algo positivo también dentro de Venezuela, que inició con esto de la revolución rojita, fue el desarrollo endógeno. ¿Qué es el desarrollo endógeno? Es decir, se desarrolló la industria propia, las materias, pasó de ser materias primas a ser a haber un cambio dentro de su producción. La revolución educativa para declarar a Venezuela libre del analfabetismo. Esto también fue algo positivo que se dio en la República de Venezuela. Se invirtió mucho en la parte educativa para hacer que esta brecha del analfabetismo no exista. Uno de los programas muy representativos también fue el programa Barrio Adentro. ¿De qué se trataba este programa? Era un programa donde médicos visitaban a los barrios, iban de casa en casa, llevando medicinas, llevando atención en salud. Fue algo positivo para el pueblo. Las bondades de una revolución pacífica, humanitaria y socialista. La defensa de los recursos naturales del país. Y la política económica en defensa del bolívar como moneda propia de esta nación. Así como existieron factores positivos, también tenemos factores negativos.
Entre ellos, una cúpula empresarial que añora sus pedidos privilegiados. Es decir, ellos, la alta cúpula, las personas más cercanas al gobierno, exigían tener privilegios en cuanto a lo que eran contratos, en cuanto a lo que eran obras, en cuanto a lo que era impuestos, entre otras cosas. Ataques a los medios de comunicación fue algo permanente que se dio durante este gobierno y se sigue dando. Tanto así, llegar a incautar canales de televisión, cerrar canales de televisión. ¿Por qué? Porque no coincidían con el pensamiento o el idealismo de la persona, del gobernante de aquel entonces. Protección al Bolívar. ¿De qué? Pero ellos decían que protegían al Bolívar, pero ¿de qué? ¿De qué se protegía al Bolívar? Esa es una gran interrogante. La inseguridad de la cual nadie hablaba. Al comenzar a haber escasez de alimentos, al comenzar a haber menos dinero circulante, entonces comenzó a surgir un poco más la delincuencia. La inflación sube como el dólar. Esto en cuanto a la devaluación del bolívar como moneda. Sabemos que la inflación hace referencia a el dinero que tiene un país y el costo de vida que implica para cada uno de sus habitantes. Fue inclusive que Venezuela tiene actualmente una de las inflaciones más elevadas del mundo. Lo que él mencionaba hace un momento, la reelección indefinida. Esto es algo que se lo ve desde el punto de vista negativo, por hacer que un solo mandatario se quiera perpetuar en el poder. Y donaciones a otros países. Fue algo que hizo mucho el gobierno, más que todo de Hugo Chávez, donaba y hacía que los recursos propios de la nación se fueran al exterior. Venezuela. Salidas constitucionales a la crisis institucional. La crisis económica, política, social de Venezuela se profundizó bajo la presidencia de Nicolás Maduro en el 2016. Las causas reconocidas de la ausencia de absoluta del presidente son entre la renuncia, la destitución, la inhabilitación física o mental, el abandono del cargo, del mandato, entre otras opciones disponibles. La que mayor lugar y consideración ocupa en este es la revocatoria del mandato, pues fue el camino más factible que vio la oposición para remover al mandatario. No obstante, se interpusieron numerosos obstáculos para hacerla fracasar. Fue algo que no se dio. Eso era la salida constitucional que veían la oposición, era una revocatoria del mandato, pero fue algo que no se pudo dar porque el mismo gobierno, el mismo régimen no permitió o puso trabas para que esto se dé. En la Constitución de Venezuela de 1999 son varios los caminos que permiten poner fin al gobierno. En el artículo 233 nos menciona como así también dispone el reemplazo del presidente a través de elecciones hasta el cuarto año de mandato contrariamente en el quinto y en el sexto año del periodo lo sucede el vicepresidente. El mencionado artículo 233 estipula como faltas obsoletas del presidente de la República su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con la aprobación de la Asamblea Nacional. El abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional y así como la revocatoria popular de su mandato. Bien, continúa mi compañera con otro tipo de crisis política. Yo les voy a hablar, compañeros, de la crisis política en Colombia. Las protestas esta vez llegaron a pequeños y medianos municipios.
En la primera, gracias compañero. Las protestas de esta vez llegaron a pequeños y medianos municipios. Fueron convocados por jóvenes, pero cuentan con el apoyo de adultos mayores y poblaciones minoritarias. Han paralizado la producción, el abastecimiento y el transporte en rincones inesperados. Este paro ha llegado a lugares donde antes no solía protestar y se ha mantenido por varios días sin dar tregua. La segunda, por favor, compañero. Soy muy escéptico de las comparaciones y no quiero entrar a hablar del Bogatazo en 1948 ni el paro cívico en 1977, pero es cierto que este paro ha producido una alianza obrero-campesino-indígena que tal vez nunca había estado tan equilibrada como lo está actualmente. Pero lo que sí es evidente es que la fuerza del paro sorprendió a todos, en especial a toda la clase política. La siguiente, compañero, por favor. Las protestas ya lograron dos efectos inesperados en un país donde la movilización social, que era esporádica y tachada como subversiva, rara vez tuvo consecuencias políticas. La retirada de la reforma tributaria y la caída del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Lo que es difícil de pronosticar en sí este movimiento es que en origen se mostró fresco y novedoso. Terminar en una situación que sí tiene precedentes en Colombia, la de una violencia desbordada. Aquí les voy a dar unas pocas causas de la crisis en Colombia. Hoy los bonos colombianos son calificados como basura en los mercados internacionales. El peso está alcanzando récords de devaluación y por primera vez en años la capacidad de pago y emisión de deuda del país están cuestionados. Colombia también tiene un problema de recaudación fiscal. Cada vez que hay una crisis, por su recaudo en tiempos normales, siempre ha sido baja. Pero eso siempre lo habían podido solucionar con reformas tributarias de crisis, con impuestos transitorios que lograban sacarlos del problema. La diferencia ahora es que una reforma nunca había generado semejantes niveles de oposición, mucho menos sin entrar al Congreso, y su caída los puso en lugares incómodos. Hasta ahí mi intervención, compañero. Stanley, ¿tienes tus diapositivas? Compañero, Sí. te expuso mi diapositiva. ¿Y por qué no me dijiste? Pero no importa, regresa a las que yo hago una... O haz una conclusión. Sí, regresa nomás yo ya veo. Espérate un momento entonces para volver a grabar. Sí. Tienes que decirme. No sabía. A ver, yo te digo. Dale, que igual yo busco otra. Estas creo que eran. Sí. Ya. Déjala nomás ahí ya. Yo. Espera un momento a volver a grabar. Sí, está grabando. Puedes iniciar. Ya. Bueno, yo voy a hablar acerca de la crisis económica y política en Chile, el cual vamos a introducir el tema en los antecedentes y consecuencias de la crisis económica y política entre 1970 a 1973 y los acontecimientos que han transcurrido durante la época actual. El objetivo es conocer los causantes de la crisis política y económica, la intervención, crisis política y la relación entre la sociedad
extranjera, el mercado negro y el abastecimiento. Recordemos que Chile ha pasado por varios conflictos en cuanto al mercado internacional como nacional. El equipo económico llevó a cabo la política económica, el cual generó impactos positivos y negativos en el país. Aparte de eso, estamos el desencadenamiento de la crisis, la cual provocó problemas de gestión en sectores nacionalizados y de reformación, baja productividad industrial y la minoría del cobre. Esto desató las huelgas y paralizaciones entre la sociedad y los sectores agrícolas. Aparte de eso, en la crisis política, uno de los aspectos claves de la realización del programa es la Unión Popular. Su objetivo fue combatir la resistencia de una minoría social privilegiada, los problemas de organización y de distribución, las insurrecciones militares, las crisis económicas y las movilizaciones sociales provocadas por la oposición. Eso en cuanto a la crisis política que pasó en aquel tiempo. Asimismo, se encuentra la estabilización política de las milicias republicanas, el cual era la milicia declaraba en sus principales el haber nacido como consecuencias espontáneas en contra de los seguidos golpes de militares, auspiciados, favorecidos y amparados por los distintos grupos sociales. El ejército militar está compuesto por civiles que buscaban contener a los militares golpistas, movimientos sociales y sectores revolucionarios. Tenemos también el inicio de la recuperación económica que fue propuesta por Gustavo Ros Santana María, el cual fue un ministro de Hacienda, un mago de las finanzas y ministro del hambre, el último pirata del Pacífico. Así fue considerado el autor Gustavo Ros, que él para recuperar la economía propuso los nuevos impuestos, los pagos de las deudas, los incentivos a los privados y las obras públicas. Esto como uno de los proyectos para poder recuperar en ese entonces la crisis económica que pasaba el país en aquellos tiempos. De ahí el mercado negro y el abastecimiento fue, en ellos está el autor Pedro Buscovic, que implementó un plan económico que por la infracción al mercado negro y el abastecimiento que se presentaba. El mercado negro fue un mercado informal que consistía en vender productos a mayor precio que en el mercado formal. El mercado negro provocó desabastecimiento, como lo habíamos mencionado anteriormente, que lo sufrió la población en general, y asimismo llevó al acaparamiento. Podemos decir ahora que en la actualidad Chile se recuperó en el año 1983 de las múltiples protestas en contra de la dictadura militar. Y luego de haber cuando inició la crisis sanitaria global que pasó a nivel mundial, hubo un conflicto con el subterráneo, el cual el presidente empezó a subir el alza del agua, de los precios, los subsidios, y esto hizo un levantamiento social entre los opositores, y uno de los principales autores fue, en este caso, los estudiantes de universidades, el cual eso fue un acontecimiento que se dio ahora poco, y esto, más que todo, provocó la inestabilidad política y la estrecha relación que tiene la sociedad con la política, porque no hay ciertos desacuerdos. En cuanto a las conclusiones que yo podría dar de la crisis, pues de la crisis económica y política, es que se requiere de unos cambios profundos, el de ayudar al desarrollo, tanto político como social, y que se trata de un subsistema de las relaciones internacionales, y aparte de eso, la crisis económica siempre tiene efectos nefastos para muchas personas, por lo que nunca son deseables. Sin embargo, pueden constituir oportunidades para reflexionar sobre nuestros modelos, valores y maneras de actuar, tanto para las personas como para las organizaciones y los estados. Eso es todo lo que yo podría en este caso aportar acerca de la exposición. Gracias.
Bien, entonces eso con respecto, como conclusión final, que la salida a toda crisis política siempre la debe de estar dentro de la Constitución y es el lugar a donde se debe acudir como primera instancia para dar una solución viable a cada una de las crisis que se den dentro de un país y una nación. Eso es todo lo que tenemos que mencionar. Muchas gracias, doctora. Hasta una próxima ocasión.